Buenos días, bienvenidos al diploma, a esta nueva conferencia en el marco del diploma de Mitología y Simbología del posgrado de Estudios Jungianos y Simbología. Y tenemos el placer, cerramos ya ciclo de este curso 2024-2025, tenemos el placer de tener aquí al profesor Antoni Gosbesiana, que nos va a hablar de Platón y los lenguajes de la verdad, el mito y el logos. Es profesor de aquí de la casa, licenciado en Filosofía y Tecnología y doctor en Filosofía como premio extraordinario por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre Platón, que centrará la atención de la sesión. Ha sido catedrático de secundaria por oposición y profesor de Filosofía Antigua en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, lugar del que se jubiló, y actualmente desde hace ya años, continúa siendo profesor de aquí de l'ISCER. Es miembro de la Sociedad Catalana de Filosofía y de la International Plateau Society. Ha escrito varios libros y artículos sobre filosofía antigua y teología. Ha impartido también clases y conferencias en otras instituciones y universidades extranjeras como Groninga, Toronto, Jerusalén, Wurzburgo, Dublín, Roma, Aix-en-Provence, entre otras muchas. Y hoy nos viene a hablar precisamente, el título que os he dado antes, Platón y los lenguajes de la verdad, el mito y el logos, para iluminarnos o para hacernos viajar a través de la filosofía de su planteamiento de este tema tan actual de mito y logos. Un placer, muchas gracias. Gracias, Pilar. Buenos días. Voy a hacerlo a través de... He preparado una cosa que no sé, que es PowerPoint. Y mira, el título es este, ¿no? Platón y los lenguajes de la verdad, que son el mito y el logos. Lo importante ya es esto, que son lenguajes, los dos, y de la verdad, que es lo que interesa a Platón, la verdad. Entonces, vamos a empezar. Voy a seguir pasando. Primero de todo, ¿qué es un mito? Mito viene de la palabra griega mythos. Mythos se escribe, bueno, es igual, ¿no? Mythos. Que significa relato, narración. En algunos casos historia, pero no es historia en el sentido de estudiar la carrera de historia, sino de historieta. Historia. Con la palabra narración o relato nos basta por el momento. ¿Qué narran? El mito responde siempre a preguntas fundamentales del ser humano. Las preguntas que... ¿Cómo ha empezado todo? ¿Cómo ha empezado el mundo? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Qué somos? Cuestiones antropológicas. ¿Qué somos? En el fondo, el sentido de nuestro ser, ¿no? ¿Dónde termina todo esto? Hay más allá todos esos temas escatológicos, por decirlo, el lenguaje teológico. Estas son preguntas, hay más, pero son las preguntas fundamentales, son estas, ¿no? Fundamentales y esenciales, porque nos marcan sus respuestas, nos hacen llevar un tipo de vida a otro, ¿no? O intentar llevar un tipo de vida a otro. Los mitos son estos relatos que han persistido a lo largo de los siglos. En su origen, los que creaban los mitos se llamaban en griego poietes, poetas. Los poetas griegos eran los que creaban los mitos, ¿no? Atendiendo a su comprensión de estas preguntas fundamentales y que tuviesen sentido para la mayor gente posible. Y aparte de estos poetas, de esos creadores, de esos poetas, había los que los declamaban, los aedos, que son los, en griego, quiere decir los cantantes, porque los cantaban. Y por tanto los transmitían. Naturalmente, en la transmisión pasan años y cada edad un poco retoca todo, ¿no? Porque tampoco tenían mucha memoria, porque eran civilizaciones y culturas cuya tradición fundamental era la tradición oral. Los niños sabían de memoria la Ilíada y la Odisea, cosa que nosotros
imposible, nos resulta imposible. Estas narraciones que todas las culturas tienen fueron pasando de nosotros y entonces llega un momento que empieza lo que llamamos logos, filosofía. Filosofía, ciencia, todo lo que quieras. Y la filosofía ya es un lenguaje racional, la razón, la coherencia. Y algunos autores, uno que se llamaba Wilhelm Nestlé, fácil de recordar como el chocolate, Nestlé, que dijo que primero existía el mito, la manera de pensar mítica, la mentalidad mítica, me gusta más la mentalidad. Y luego nació la mentalidad lógica, científica, filosófica, la palabra que uno. Y que cuando empezó la mentalidad filosófica, racional, científica, logos, se abandonó el mitos. Eso lo dijo Nestlé. Pero otros autores que han estudiado esto, como Dot, como otros autores importantes, ¿no? Franceses, etc., dicen que lo que había la mentalidad mítica, por decirlo así, y cuando apareció la lógica, siguió la mítica. Hasta hoy hay las dos mentalidades. Uno va al médico, tiene una enfermedad grave y cuando ya no tiene salida posible se va al curandero a ver si la arregla un poco. Si hay un poco míticos, lo somos todos. Bueno, pero el mito no se entiende en este sentido, sino en un sentido más profundo, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en Grecia, concretamente, en cómo empezó en Grecia, pero para ir directamente, bueno, unos pocos diapositivas de estas introductivas, previas a Platón, porque lo que nos interesa es Platón. Para ver qué dice. Mira, primero tenemos esta de aquí, que es mito y filosofía, que es una cuestión general, que habla de la compleja relación entre, eso es importante, compleja relación. Hay relación. No está una y se termina la mentalidad mítica y empieza sí. Esto creo que lo penjarán eso, lo van a... ¿no? Y que puedes tomar fotos de lo que quieras, entonces tendrás esta compleja relación entre el pensamiento mítico, el mito, y el filosófico, el logos. Llámale filosófico, científico, lo que en aquella época, ahora no. Y esta frase, esta transición no fue una simple ruptura, no pasó, como dice Nestlé, de una cosa a la otra, sino un proceso de transformación y de síntesis. Esto es muy importante. No hay ruptura, sino continuidad y muy trabajada. ¿Cuál es el contexto cultural antes del mito? Para decir alguna cosa, para que no sea dicho. La importancia que tienen los dos grandes autores primeros que tenemos en Occidente, que es Homero y Hesíodo, que son los dos grandes. Los dos son gente que explica mitos constantemente. La Ilíada es un mito, la Odisea es un mito. Se los tiene sobre todo a Homero. Platón dice que Homero es el educador de Grecia. Todo el mundo, los abuelos de Atenas tenían a Homero, por los niños sabían la Ilíada de memoria. Los abuelos de los niños se los explicaban en el ágora. Y podían explicarnos porque tanto los abuelos como los niños sabían los textos de memoria. Eran textos compuestos por hexámetros griegos, que son tipos de verso, ¿no? Que son más fáciles de recordarlos, ¿no? Y eso ayuda a una cultura. Hesíodo tiene esta obra, la Teogonía. La teogonía es nacimiento, gonía de los dioses, teo. Y Hesíodo se hizo una estructuración de todos los dioses griegos para ver quién era hijo de quién era el padre, quién era así, para hacer una genealogía, que decimos, ¿no? De los dioses. Esto es siempre un conflicto, eso lo vio Hesíodo después, porque tú vas para los diferentes pueblos o polis que había por Grecia, ¿qué dioses tenéis? Pum, 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 ¿qué hace cada dios?
para hacer tu cuadro, pero tu cuadro es un cuadro abstracto que no existe, porque en Atenas tienen unos, en Esparta tienen otros, en Tebas tienen otros, y por tanto, cuando hice aquello, muchos pueblos se le enfadaron porque puso que el dios principal era tal y resulta que aquel pueblo era otro. Y siempre. Pero hizo este proceso de racionalización un poco de los dioses tal, y explicando algunos mitos allí dentro, para ligarlo todo. Pero bueno, es un intento, como digo aquí, de sistematización del caos mítico. El momento mítico originario siempre es un momento del principio, al principio, in principium. Este momento siempre es un momento de caos inicialmente. Incluso los textos bíblicos hablan de Tohu, ¿no? Es el caos genial. Claro, esto nos pasa en la vida, ¿eh? Al principio hay el caos, y luego, a medida que encontramos el sentido de las cosas y tenemos palabras para decir lo que tenemos delante, nos liberamos del caos y nos encontramos mejor psicológicamente. Es que me encuentro fatal, estoy sudando, tal. Vas al hospital y dicen, tengo un infarto, ya me quedo tranquilo. Y bueno, ahora ya me curarán. Ahora ya me curarán, ¿no? Pero mientras no, están ahí horas y me pasan de una máquina a la otra y ahora una resonancia, ahora no sabes qué tienes. Pero cuando dicen, tienes un infarto, qué bien. Ahora ya andarán para... Cuando tienes el sentido de la cosa, se te termina tu caos. El mundo pasa. La religión griega no tenía ni dogmas ni libros sagrados. Por tanto, era mucho más fácil transmitir narraciones que dijeran lo que fueran los dioses, ¿eh? Narraciones flexibles todas ellas. ¿Qué características serían del pensamiento en general mítico? El antropomorfismo. Todo lo miramos con nuestros ojos de humanos y lo vemos todo humano, ¿eh? Y comprendemos los dioses como si fueran hombres y mujeres de nuestro mundo. Les atribuimos cosas que son las nuestras cosas. O sea, les damos forma humana, incluso en las figuras, ¿no? Pasiones humanas reflejan, pongo aquí, pasiones. Esto contrasta con la abstracción del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico es más abstracto. Son razonamientos, son cosas así, no hay estas imágenes. Y esta nota es importante. Que sea antropomórfico, que sea más abstracto el pensamiento filosófico, no quiere decir que el mito sea irracional. El mito tiene sus razones. No tienen por qué ser razones matemáticas, más razones lógicas, razones de conocimiento racional. Pero tiene sus razones. Por esto el mito lo leemos nosotros como relacionado con el logos, con el logos, el mitos con el logos. Para ir un poco antes de Platón, los sofistas, la instrumentalización que hacen y la relativización del mito. El movimiento sofista es un movimiento que se centra en el hombre. Hay un giro antropológico que se dice. Centrarlo todo en el hombre, ¿por qué? Porque están en la ciudad, en la polis. Lo que les interesa es la política. En Atenas, fundamentalmente, vivían, fueron a vivir, vaya, los sofistas, que eran de distintos lados de Grecia, ¿no? Y allí buscaban de incidir en la vida política, tal. Ya no les interesa el cosmos como es y cómo deja de ser, sino que les interesan los problemas humanos, los problemas cotidianos. Por tanto, ha cambiado el rumbo. ¿Qué hacen con los mitos? Pues lo que digo aquí, una instrumentalización retórica. Utilizan instrumentos, los mitos, para su retórica, para sus discursos, para hablar mejor. Con ejemplos míticos los entienden mejor la gente. Y aquí hay muchísimos de sofistas. Gorgias, por ejemplo, en el mito de Helena, de Troya, en su obra Elogio de Helena, que es muy pequeña esta obra, pero es muy recomendable. ¿Por qué demonios Helena? La leyenda dice que Paris secuestró a Helena, y se fue a Troya, Helena.
Y Borges dice, y eso lo sacamos. Dice, a lo mejor fue ella que quiso ir a Torre con París, que estaba enamorada de París, ¿no? Y está bien la argumentación que hace Borges. Por decir, sobre relatos míticos podemos decir una cosa y la otra, porque se los toman así como un instrumento retórico y podemos utilizarlos para decir una cosa o para decir la liberación de la mujer, yo qué sé, ¿no? Los Protágoras utilizan el mito de Prometeo muy bello, para explicar la virtud política, como la vida política merece todo el esfuerzo del mundo y Prometeo, que todo el mundo conoce estos mitos, que conocemos muchos mitos, nosotros, el mito de, antes he dicho, el mito de Antígona, todo el mundo conoce el mito de Antígona, ¿no? Todo el mundo conoce el mito de Edipo, que utilizó Freud, ¿no? Mitos han persistido muchos, ¿no? Y se reinterpretan de diferente manera. Freud lo lee de una manera y otros, incluso psicoanalistas o psicólogos que lo dan de otra. ¿Qué hacen esto? Todas esas narraciones, esta es la última frase de aquí, integran narraciones míticas, los sofistas integran las narraciones míticas en sus discursos. ¿Para qué? Para persuadir. Esta era la cuestión principal. Si pongo un mito, tengo una manera mejor de convencer al auditorio. Como si fueran ejemplos. Y Platón discutirá esto. Bueno, tú persuades, de acuerdo, pero ¿dices la verdad o no dices la verdad? Pero el tema de fondo es la verdad. Podemos usar mitos para persuadir, pero mitos que sean verdaderos, que lo que diga en el fondo del mito sea la verdad de la cosa. Y ahí está otra cosa, que es la crítica y la relativización de lo religioso. En los sofistas, Estamos en los sofistas. Posturas, aquí tendría que decir críticas, no críticas, no sé por qué la prisa con hacia la religión tradicional. Protágoras, por ejemplo, ¿qué dice? Sobre los dioses no puedo saber si existen o no. Pues ya es una cuestión crítica. Por tanto, tenemos mitos que todos hablan de que tal dios hizo tal cosa, tal otra, esto, si no sabemos ni si existe. Dice Protágoras, es un sofista. Por tanto, es una crítica. Pródico dice, los dioses son personificaciones de fuerzas naturales. Todo es naturaleza para los griegos, todo es physis, que decían ellos, y cada cosa es un dios. Un dios de los manantiales, un dios de la tierra, un dios del sueño, un dios de... Y todo el cielo bien dioses. Saturno, Saturno, Júpiter. Esto a partir de Galileo, por decirlo así, de Newton más, ya no podemos ver el cielo. Ya no podemos ver el cielo como lo veían los griegos. No es posible. Porque nosotros ya vemos planetas y estrellas. No, ellos salen por la noche, mira, ahora cada ella se va a casa del suegro, y mira la otra, se va. Y leían el cielo de una manera que ya no nos es posible, por la ciencia que nos ha marcado nuestro cuadro mental. Critias es otro sofista que en su obra Sísifo dice que los dioses son invenciones de la sociedad. O sea, una crítica durísima. Los sofistas son tasácova. En el lenguaje mítico, los sofistas hacen análisis lingüísticos y retóricos para situar los mitos en su sitio. Estudian las etimologías de los nombres divinos para saber cada dios qué es, porque la palabra etimología en griego es un compuesto de etimólogos. Etimos quiere decir verdad, no es aletheia, pero es etimos. ¿Qué sentido verdadero tiene esta palabra? ¿Qué significa Zeus? ¿Qué significa cada dios su nombre? ¿Qué significa? Para saber su función, porque tienen estos nombres porque se les ha dado los nombres por la función que hacen, ¿no? Segundo, analizan las estructuras
narrativas de los mitos, porque les interesa ponerlos en sus discursos, en sus conferencias y tal, y cogen el mito y lo van analizando para que ellos puedan aprovechar esto en su conferencia. También daban conferencia. Y aplican la alegoría. Es el punto, la interpretación alegórica. No es real lo que dice el mito realmente, sino que el mito es una alegoría de alguna cosa. Es decir, en el fondo hay una cosa interesante, que es que buscan el sentido de los mitos, aunque lo leen no como la verdad de, sino lo otro de alegóricos, es lo otro de, lo que nos lleva a otro sitio. Sócrates, antes de Platón, que presenta un punto de inflexión, como digo aquí, tiene varias cosas, que las veremos, tres cosas. El racionalismo ético. Coge la vida ética, la dimensión ética humana y la racionaliza en el sentido de que si quiero ser justo, coge una virtud cualquiera, ¿no? Ético quiere decir las virtudes, tengo que usar la razón. Si sé, dice Sócrates, si yo sé qué es ser justo, si he investigado a fondo, seriamente, honestamente, para saber qué es ser justo, yo seré de verdad justo. Y para ser justo necesito profundizar en qué es lo justo. Para ser un buen amigo necesito profundizar en la amistad. Como más profundizo en qué es la amistad, en serio, puedo llegar a ser un buen amigo, una buena amiga. Pero siempre hace este esquema, Necesito saber X para ser un buen X, un buen Y. Para ser valiente necesito pensar qué es la valentía. Si no, no seré valiente. Me lo puede parecer, pero... Y Sócrates pone delante de todo la razón. He de razonar qué es tal cosa, los locos, para ser de tal manera. Esto Platón se lo discutirá. ¿Qué hace para ello? Pues busca definiciones universales y racionales. ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es la amistad? Vaya. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser coherente? ¿Qué es buscar estas definiciones de las cosas? ¿Cómo lo hace? A través del diálogo. En griego lo llama Elencos, que es la refutación, que él discutía con la gente de la calle, y por eso se enfadaron algunos atenienses, porque molestaba a la gente y les ponía en entredicho, ¿no? Y los chavales del pueblo lo imitaban, y entonces ya la cargó Sócrates, y por eso Sócrates lo querían echar fuera de Atenas. Él dijo que no, y dijeron, pues mira, pena de muerte. Y da prioridad a la argumentación racional, esto que estamos diciendo, que no a la autoridad tradicional. Y eso también a Atenas dijeron, así no vamos bien, La segunda característica de Sócrates es la ambigüedad religiosa. Todo el tener esta racionalización tan clara mantiene todo lo religioso, dices, hombre, no sé. Mantiene la voz divina, su daimon, dice, tengo un daimon interior que me dice lo que no debo hacer. No lo que debo hacer, lo que no debo hacer, que esto es un mal paso, porque, hombre, si te dijera las dos cosas, tengo un daimon que dice, si tengo que hacer una cosa y si no la tengo que hacer. Pero si solo te dice que no la tienes que hacer, ¿cuándo sabes tú que dirá que no? Eso lo hago o no lo hago. No estoy oyendo la voz. Que a lo mejor aún aquí 2 minutos, ¿no? Siempre te quedas como más inquieto, Pero bueno, un poco de broma siempre es importante. Se muestra respetuoso con las prácticas religiosas tradicionales, por ejemplo, y cumple sus ritos.
El que ha dicho que había que racionalizarlo todo, cumple las prácticas. Y es condenado precisamente por impiedad. Son las contradicciones, ¿eh? Y por corrupción de la juventud, porque hacían los chicos imitaban, no lo imitaban él, y etcétera, etcétera. Esto es un largo, ¿eh? En la obra de Platón, la Apología de Sócrates, Sócrates defiende, Platón defiende que Sócrates y que hacía investigación filosófica y que tenía mandato divino, dice Sócrates, lo dice él mismo. Yo tengo un mandato divino. Sí, yo hablo en nombre de Dios. Por tanto, logos, pero hablas en nombre de Dios. Eso decía que era como un tábano, ¿sabes? Dice la palabra, que clavo el aguijón en la gente de Atenas que para hacerles despertar. La gente de Atenas con tanto aguijón. Sócrates sienta las bases de una... Eso es verdad, porque claro, tiene los dos aspectos, ¿ves? El del logos, de racionalidad y tal, y el de lo religioso y tal. Por tanto, Sócrates sienta las bases de una nueva relación entre racionalidad, logos y religiosidad. ¿Vale? Por tanto, ya empieza una cosa que será fundamental para entender a Platón. Vamos a Platón. El mito y el logos, en Platón, pongo aquí síntesis creativa, porque Platón sí que hace una síntesis más que Sócrates, ¿no? Más bien hecha, y creativa, que la síntesis sea creativa. ¿Eh? Platón, por tanto, es la culminación de todo este proceso evolutivo que ha ido siguiendo, que no hemos tratado nada, si todos los presocráticos son, podríamos haber hablado, ¿no? Y es una síntesis, como aquí, sofisticada entre mitos y logos. No es nada fácil, Platón, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un esquema que nos sirva un poco. Supera la simple oposición. No es una simple, no los pone uno enfrente de otro, eso ya no, Platón, al contrario. Fíjate qué dice. Para integrarlos en un sistema filosófico coherente. Esto es la grandeza de Platón. Es una cosa... Platón hace una crítica al mito tradicional, tal como sea. Primero, condena a los poetas, especialmente Homero y Hesíodo, y eso en el libro de la República, o libros 2 y 3 de la República. Platón dice los poetas hay que echarlos de la ciudad, porque mienten sobre lo que dicen de los dioses. Dicen cosas de los dioses que no las saben y que no puede ser. Los dioses no pueden ser gente que mientan, gente que forniquen, gente que... Eso no es un dios. La gente que ha hablado así en los mitos no dice la verdad, porque un dios, la noción de Dios no es así, dice Platón. Entonces, ¿qué hace? Y eso hay que estar atento, porque la gente dice en todos los libros, dice, Platón se carga a los poetas tal, es un dictador que hace una ciudad, echa a los poetas de la ciudad. No los echa. Platón dice, los poetas que mienten no pueden estar en la ciudad, porque los poetas como educadores tienen que ser gente que cree en sus poesías, cosas que para los chavales, para las chicas, les sirvan, porque se educaban igual para un chico y una chica, exactamente. Y podía ser jefe de Estado y todo, una chica. ¿Eh? Eso no lo dice la gente, lo dice Platón. Y el jefe supremo, ¿eh? Dice, no, hay que hacer una reflexión sobre los dioses que sea verdad. Por tanto, muchas cosas de los dioses no las sabemos porque no las sabemos ni las podemos saber. Pero no mintamos, no, están todo el día yendo con esta diosa, con la otra, esto es un mundo que no. Critica el valor educativo de muchos mismos. ¿Por qué no era educativo? Porque no decía la verdad. Este es el tema de fondo de Platón, ¿eh? La verdad. Por eso el título de la conferencia. Si no dice la verdad, no se educa bien.
Bueno, lo mismo pasaría en matemáticas, ¿no? Si tú vas haciendo una demostración en la pizarra y la haces que es falsa, los niños se te lo creerán si son pequeños. Si ya son de bachillerato, ya te dirán que eso no cuadra. Pero claro, tú ya has formado la mente de los niños, ¿eh? Tercera cuestión. Cuestiona el valor epistemológico de la poesía inspirada. La poesía inspirada, la poesía hay que trabajar en la poesía. Para que la poesía diga la verdad, tienes que pasarte horas trabajándola. No es el esfuerzo de la inspiración. Mira, es que me he venido así. No, es que esto no va así, la poesía. La poesía es fruto también del trabajo personal, del trabajo del poeta, para comprender aquello que va a tratar. Y en la medida que lo profundiza de verdad, entonces salen buenas poesías, buena mitología. Y propone, en la última cosa, una purificación y control de las narraciones míticas en el estado ideal suyo. ¿Por qué? Por la cuestión de la verdad. Por la cuestión de la verdad. Para educar bien a los niños. Hace esta otra cosa que es la rehabilitación filosófica del mito. Fíjate, rehabilita el mito en la filosofía, lo sitúa en la filosofía. Y él mismo crea mitos. Fíjate, la pregunta es, que es la que he puesto yo en el cartel de presentación de la conferencia, que es decir, a ver, si los mitos eran narraciones que comprendían todo el mundo en la antigüedad, todos los pueblos arcaicos comprenden que los mitos, comprendemos que sus mitos son falsos, lo que dicen. Los mitos son falsos. Uno. La filosofía, el logos es racional, por tanto verdadero. Dos. Los mitos fuera, la razón dentro. La razón bienvenida, los mitos los secamos. Y Platón dice no. Mitos y razón se pueden situar. Siempre que los mitos estén hechos desde la verdad, como logos. Y él mismo incorpora mitos. ¿Por qué lo hace? Me avanzo a cosas que diremos igual. Lo hace porque, de un lado, la razón, el logos, sirve para demostrar una argumentación, para demostrar. Y los mitos son para convencer. Muchas veces a gente que no llega razonando. Y otras veces porque complementan perfectamente la razón. Y Platón hace esta jugada buenísima, que es incorporar mitos que tienen que ser interpretados a fondo para ver la verdad de lo que dice, porque dice la verdad. Y no es fácil, porque el lenguaje del mito es un lenguaje que es tan popular que tiendes a malinterpretarlos, y hay que ir muy al tanto. En Platón, cuando cita a algún autor antiguo, los que cita él, que cita muchos, eso, cuando estuve estudiando una vez, y me fijé una cosa que no me había fijado nunca, o sea, que cada vez que pone, Homero dice en el libro 3 de la Ilíada, pum, pone una frase. Y se me ocurrió irla a ver. Y el libro 3 no dice aquello. Ha puesto un no. Sí, cambia una cosita que la hace verdadero. Y eso hay que estar muy atento en Platón, porque coge los mitos. Por eso crea los mitos, porque prefiere mitos que él ha creado, porque sabe seguro que hay una verdad que se puede leer. Y coge lo antiguo y lo relee reactualizándolo para mostrar más la verdad de lo que querían decir, no lo que decían. Y esto es un problema de interpretación. Y aquí he puesto una lista de mitos que algunos ya los conocéis. Mitos escatológicos sobre esto, cómo termina todo, ¿sí? El mito de Er. Algunos puede que no los conozcáis. Er era un señor que se murió en una batalla y bueno, se murió sí. Y entonces cuando recoge su ejército los cadáveres, que es lo que hacían del campo de batalla, se encuentra que él, dice el mito, que se despierta.
¿Qué pasa aquí? Antes de ponerlo en la pira para quemar. Y se despierta y entonces empieza a ver una escalera que sube para arriba, otra escalera que baja para abajo. Y ve que de abajo sube gente toda hecha un cromo, y que de arriba todos felices, contentos, que son los diferentes tipos de vida que han llevado unos y otros, ¿no? Y va apareciendo este mundo diciendo, esta vida, según como la vivas, te vivirás así o así. O sea que espabilate para poder salir por la escalera de arriba. Y es un mito que es largo, pero está para dar sentido al presente de la vida y al comportarse de la vida. Está bien. El del juicio final, que es este juicio final que aparece en el Gorgias, que es parecido al juicio final de la tradición cristiana, con algunos cambios. Bueno, esto está hecho 500 años antes que los textos bíblicos de la tradición neotestamentaria, ¿no? Y sí, están ahí, van al tribunal de tres jueces que juzgan. Cuando empiezan a ir en fila a juzgarlos y tal, dicen, no, esto no, porque si la gente iba vestida, los ricos van vestidos todos muy bien vestidos, perfumados, tal, el pobre que va hecho un cromo, digo, no, todo el mundo sin vestiduras, desnudo, porque al final, el juicio final es desnudo para que se vea, y como decía antes, se ve, ¿sí? Cuando tú ves a alguien desnudo, incluso ahora con la gente con la cabeza rapada, ¿no? Tú ves este chico, dice, este tiene un corte aquí, otro aquí, este de pequeño era un pinta en su barrio, ¿no? Pedradas por aquí, pedradas. Y cuando uno va desnudo se ve todas sus marcas de la vida. Y está bien, este juicio final está bien. Y los juzgan y puedes como tiene la cosa esta de la reencarnación, puedes escoger una vida nueva. Y si tú te has llevado bien, te reencarnas en algo superior. Y si te has llevado mal, pues en algo inferior, incluso en un animal. Pero, claro, la reencarnación tiene problemas. Ahora no entraré en ellos, pero reencarnarse es duro porque esto la vida va siguiendo con reencarnaciones. En general, una vida normal, dice Platón, se reencarna durante 10.000 años. 10.000 años. Dice, pero si eres filósofo o filósofa, es decir, si llevas una vida, si te tomas la vida a modo filosófico, tratando de vivir con coherencia, máximo 4.000 años. Se hace más baratito. No, está bien. Y después hay el mito de las reencarnaciones, que es este que contaba ahora. Hay otros tipos de mitos que son cosmológicos. Unos hablan del demiurgo, que sería el formador del mundo, que no creador, porque la palabra crear se reserva para crear de la nada, y formar es de que el demiurgo ya tiene sus ideas y va formando un mundo. El mito de la Atlántida, que ya lo habéis oído, ¿no? Y un continente aquí debajo en el Mediterráneo que algunos incluso han ido a buscar, ¿no? Que hay que ser muy poco mítico para pensarse que existe la Atlántida en un continente fulgente. Y el mito de los ciclos cósmicos, que los ciclos, en política se ven estos ciclos. Y los últimos mitos que pongo aquí, tiene otros mitos, pero pongo estos más importantes, sobre que la función es antropológica, ¿no? El mito de las razas metálicas, que son si somos de barro, si somos de hierro, de oro, de plata, etc., el ser humano, etc. El mito de Aristófanes sobre el origen del amor, que en un principio nacimos todos redondos, que éramos parejas redondas enganchadas, y teníamos 4 brazos y 4 piernas. Y que al principio iba todo bien, íbamos a toda velocidad, corríamos con las... íbamos para la derecha, para la izquierda, el momento y tal. Y desafiamos a Zeus, y Zeus se enfadó. Y nos cortó por el medio. Y nos recogió toda la piel, y esto es el ombligo. Y dice, si miráis, tenéis un ombligo que es ahí donde se recogió la piel, que es la herida que nos queda, el recuerdo de la falta que tuvimos.
Y ese mirar el ombligo es decir, no vuelvas a portarte mal, porque si haces enfadar a Zeus, nos volverá a cortar. Y ahora estamos justitos ya, si nos quedamos con un brazo y una pierna, no, eso no va. Y yo lo digo un poco así, pero el mito es fabuloso. Y dice, al principio iba todo bien y ahora todos estamos añorando nuestra media naranja. Nos falta la mitad. Y él dice, de hombres, mujeres o andróginos, hombre y mujer. Y está bien creado, y por lo que va contando sobre el amor, claro, el amor es la falta de la otra mitad. Nos pasó por burros, y después el mito de la caída del alma, que tuvo una falta inicial, como sería un poco parecido al pecado original, etc. Y estos últimos mitos epistemológicos sobre el conocimiento, la alegoría de la caverna, que lo conocéis, ¿no? Prisioneros allí de cara a la pared, que están allí, hace que uno sale, que Sócrates, y se va y ve que el sol es lo que da sentido a todo, porque por la luz puedo verlo, y en la oscuridad aquellas imágenes que veía eran como sombras que... Es un mito extraordinariamente hermoso, pero muy difícil. Yo hice un artículo largo sobre la interpretación de este mito. Por cierto, cuando estaba en el instituto, había alumnos que me ponían el mito de la taberna. Y hombre, tampoco hay para tanto. Y también me pusieron una vez, uno me puso en el examen, sí, porque hablaban de los sofistas, antes de Platón y Sócrates. Dice, los surfistas, todo el lado. Yo vi y pasé por eso y digo, aquí hay alguna cosa que la tienes mal escrita. Y ya, todo el rato podía surfear. Y después cuando terminó le dije, ¿qué has puesto aquí? Surfistas. En los exámenes hay cosas de todo tipo. Y sí. Dice, es que como que hablamos de la idea de la Odisea con tanto mar y tanto mar, pensé que, ¿cómo que pensaste que sí? El carro al lado del alma, que es el alma comparada a un carro que es un carro de 2 caballos, una viga se llama. La viga que lleva los 2 caballos blancos, el negro, el bueno, el malo, el caballo bueno, virtuoso y tal, el que es más vicioso y eso, y la viga que tiene que llevar los 2 para que vayan los 2 caballos bien. Esto decía también antes que esto nos parece una invención extraordinaria de Platón. Dios mío, me ha pensado que los caballos que tengo. Nosotros somos esto, tenemos nuestra inteligencia y nuestras pasiones, buenas y malas. Y tenemos que llevar un dominio de nuestro. Esto lo sacó él porque los taxis que había en Atenas en aquella época eran vigas. Eran caballos, 2 caballos con un señor que llevaba los paquetes, llevaba a la gente. A nosotros nos sorprende cómo se le pasó por la cabeza esto. Es como si tú agarras un taxi para que funcione bien, tiene que ir las ruedas bien. Y es un mito muy bonito, es hermoso. Y la reminiscencia, que es donde está un esclavo que se llama Menón, que sabe matemáticas. Él no sabía nada, solo sabe griego, y en cambio Sócrates hablando con él, que esto es así, un cuadrado, si lo elevamos al cuadrado y tal, que él no sabe matemáticas. Y como que Sócrates lo va orientando mucho, el esclavo lo va sabiendo todo. Y eso quiere decir, esto es que el esclavo dentro ya tenía una idea previa de todo esto. Si no, no lo necesitaba. Eso es verdad, porque das clase, ves a los alumnos que al principio del curso no saben lo que tú vas a explicar, al final del curso lo saben, y si yo trajera, que no tengo, pero si trajera un perro de mi casa, lo pusiera aquí al principio de todas las clases, viene a todas las clases mi perro, y al final del curso no he aprendido nada. En cambio, veo a los alumnos, incluso los chavales pequeñitos, veo que aprenden y el perro aquel no. Y son listos los perros, pero no. ¿Qué funciones filosóficas tiene el mito?
estas cuatro. Una función complementaria que es ayudar a pensar, pero hay que arriesgarse a pensar, dice Fedón, como Kant. Atrévete a pensar, decía Kant. Piensa por ti mismo, por ti misma. Hay que arriesgarse a pensar. Y explora terrenos inaccesibles para la razón. Permito explorar otros terrenos. Eso es muy importante esto. La función pedagógica, que nos permite comprender conceptos abstractos del mito. Una cosa que es tan abstracta que si te ayudan con una imagen de un mito, dices, ahora lo entiendo. Uso de imágenes vividas que conectan con la experiencia. Y la capacidad de transmitir intuiciones difíciles de articular conceptualmente. Nos ayudan, son pedagógicos, son pedagogía del mito. Gracias a los mitos podemos ir más para adelante. Son función psicagógica, que nos guía, psicagogía es guía, que nos guía el alma hacia la verdad, que es el tema que le interesa. La función del mito es, conjuntamente con el logos, con la parte racional, filosófica, es guiar, pero en filosófico también está el mito dentro de esa filosofía, que ayuda al alma a llegar a la verdad. Son ayudas. Motivación emocional, dice aquí, hacia la investigación y estímulo del deseo de trascendencia, de ir más allá de lo que tenemos puramente 2 y 2 son 4. Con imágenes que nos... Y la función está especulativa, de explorar posibilidades más allá de lo demostrable. Lo demostrable es un lenguaje, el del logos, pero hay un más allá de este demostrable. Lo no demostrable, no. Lo indemostrable, que también tiene su lenguaje. Hay cosas que no podemos decir. Lo lógico no es la solución de todo. A mí no se me ocurre nunca decir a una mujer, ¿cuántos kilos o gramos me amas? No va así. Y a veces es mejor no preguntar nada. Sí, porque a veces alguno ha preguntado. Pues mira, ahora que le dices, no. Propone estos modelos cosmológicos coherentes pero hipotéticos y sugerir estructuras metafísicas complejas. Las sugieren los mitos, no las resuelven. Eso es el logos. Pero el mito te lleva a sugerir, te hace pensar, te lleva a otros sitios. Como el cuento de la Caperucita Roja, te lleva a... Así es un cuento un poco... Yo había estado en una casa payés en los veranos con mis hijos. Claro, si yo os cuento la Caperucita Roja en mi casa, en Sabadell de día, pues yo los llevo a la masía que está todo oscuro, en medio bosque estaba. Yo les cuento esto por la noche y digo, com pots anar a buscar una mica de llenya? Cuando era de tu. Sí, que també. La teoría de las ideas tan conllevada de Platón y la transformación del mito, que es decir, la teoría es aquí, los puntos estos, las ideas sustituyen en el fondo a las divinidades. Platón tiene una gran teoría como realidades trascendentes que eran las ideas para Platón. El mundo inteligible reemplaza lo que era el reino de los dioses, el reino de las ideas, o sea, el mundo inteligible de las ideas. O la idea de contemplación que tiene Platón filosófica, muy interesante, la contemplación, en el fondo supla la contemplación religiosa. También filosóficamente tienes que contemplar. Aquel cuadro de Rembrandt que es el filósofo que está contemplando, está así, como si estuviese rezando. Precioso, está solo en una ventana aquí. El filósofo reemplaza al sacerdote y al adivino, en el fondo, como mediador de la realidad superior, ¿de acuerdo? La dialéctica entre mito y logos
En la frase primera me interesa. Platón no establece una simple oposición entre mito y logos, ya lo hemos dicho antes, sino una relación dialéctica o compleja, si quieres decir. El mito puede preparar el camino para el logos. Lo prepara. Si tú antes eres un mito, luego para profundizar más en una cosa, entiendes función propedéutica. Prepara. Segundo, el logos puede encontrar su complemento en el mito. Función complementaria. Esto es muy importante en Platón, que es lo que ha creado él. Función complementaria. Ambas son formas de discurso, con diferentes capacidades y limitaciones, cada una a su manera, pero son. La idea de Platón es esta. La verdad filosófica puede requerir ambas aproximaciones, por eso es el tema de la conferencia. La verdad filosófica puede necesitar tanto la filosofía como el mito, porque te ayuda todo a configurar mejor la verdad. La evolución del mito, eso lo digo casi la negrita solo, la letra gorda negra, que se pasa de la autoridad de un autor que porque es él tiene la verdad a la argumentación, que vale eso. De la narrativa, en el segundo sitio, a la conceptualización. Del narrar al concepto, a buscar lo complejo. Y de la revelación divina, a la investigación. Pero para pasar de una cosa a otra, se tiene que tener una cosa y la otra. Las transformaciones que se producen a nivel de ser, su ser, ontológicas, se pasa de la personalización a la impersonalidad. Una teoría es impersonal. Vale. De la multiplicidad, de lo múltiple, a la unidad, a lo uno. La teoría lo resume todo. Todas las fuerzas posibles. De la temporalidad de lo que es, a la eternidad. Entendiendo por eternidad no un tiempo alargado como la gente piensa, como un chiclet, por delante y por detrás. Una vida eterna es larga, larga, que no se termina. Que viene de... No, la eternidad es la vida que no está en el tiempo. Lo eterno es lo no temporal. Eso la gente lo tiene que pensar un poco más. ¿Qué conclusiones habría? Evidentemente es un proceso complejo que no puede, es una simple sustitución de los funcionalidades que tienen sentido. Las preocupaciones fundamentales son las preguntas por el origen del cosmos, la cosmogonía, el interés por la naturaleza última de la realidad, que es lo que nos interesa a todos, la búsqueda del sentido de la existencia humana. Esto todo el mundo puede ser joven, pero llega momentos que te preguntas el sentido de la vida por ti, de la existencia humana. Las estructuras explicativas, algunos esquemas narrativos los vas manteniendo, forman parte de tu vida. Necesitamos esquemas narrativos. Y la persistencia de modelos de organización cósmica. Tenemos que comprender el mundo de una manera determinada. No puede ser que, si nos falla alguna cosa, incluso físicamente nos falla alguna cosa. Ahora es de día, está el sol por aquí fuera. Si ahora de golpe y porrazo se hiciera negro, a más de uno en Barcelona le coge un infarto. O si la luna, que la vemos así, la viésemos esta noche grande como la... Esto está viniendo para acá, Aquí pasa algo. Necesitamos una cierta regularidad en el cosmos. Persistencia de modelos de organización cósmica, esto que acabo de decir. Y continuidad en ciertas metáforas fundamentales. Hay metáforas fundamentales que tienen que haber una continuidad entre la metáfora misma y la verdad de lo que la metáfora dice. No puede ser que la metáfora sea tan, explicándola, la desmontes tanto que no haya ninguna continuidad entre lo que dices y lo que dice la metáfora. La metáfora dice cosas de la vida, cosas de la existencia, cosas.
la verdad del mundo y por tanto hay continuidad. Y la dimensión religiosa, transformación más que eliminación de la dimensión trascendente, mantenimiento de una perspectiva sobre realidades últimas, esto todo ser humano, ¿no? Pues hay que pensarlo y hay que darlo con mitos. Y conservación de la búsqueda de una visión total, llena, completa de la realidad holística, ¿no? Tenemos el deseo que el médico del CAP nos visite holísticamente, porque si no, ¿qué tiene esto? Toma, veo. Eso no me gusta. O me comprende todo lo que tengo. Bueno, pues hay transformaciones radicales, voy terminando, que son los fundamentos epistemológicos, que la razón está por encima de la revelación o tradición, sale de Platón, desarrollo de criterios de verdad, criterios lógicos de validez. Tenemos que tener criterios para saber si una cosa es verdad o no es verdad. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la ciencia. Y exigencia esto que todos queremos, coherencia y sistematicidad. Los chavales pequeños quieren coherencia. Si te has contado el cuento de la Caperucita y les decías que la Caperucita llevaba el cesto con la mano izquierda, al día siguiente que lo expliques no le digas a la derecha, que diga no, a la izquierda. Dijiste ya. Tiene que haber coherencia. El lenguaje y la expresión, creación de un vocabulario filosófico técnico, que es lo que hizo Platón, desarrolla la argumentación filosófica sistemática bien hecha y el establecimiento exacto del punto del diálogo y la dialéctica, el diálogo, cómo hay que dialogar para que dé fruto de verdad el diálogo. Y la última cosa, que es lo más importante, que es la aspiración a la verdad. Búsqueda de explicaciones universales y necesarias para todo el mundo. Exigencia de justificación racional. Y la distinción entre opinión, doxa y conocimiento. Entre opinión y ciencia. Platón buscaba la ciencia. La opinión, dice él, no, las opiniones, o sea, la gente decía, las opiniones son falsas, algunos, como Parménides, por ejemplo. En la ciencia, la episteme es lo verdadero. Y Platón dice, oye, que hay opiniones que son verdaderas. Porque hay chavales que te pueden decir, 2 y 2, ¿cuál es? 4. Eso es una opinión. Demuéstramelo. Hay una demostración matemática. Aquí no lo sabemos, supongo, no sé. Y eso sería un conocimiento ya científico. Pero si tú opinas que 2 y 2 son 4, tienes razón. Ahora, hay que saber distinguir entre la opinión verdadera y la opinión falsa. Que 3 más 2 son 4. No es que yo esta noche soñando y pensando que 2 más 2 daban 3 y medio. Yo tengo bien pensado, pues no si juegas en base 10. Pues, justificación racional, distinción entre opinión y conocimiento, que es eso lo que decíamos ahora. La filosofía griega tiene 2 cosas importantes, que no es un abandono del mito, siempre ha habido mito, ni que sea para criticarlo. Y segundo, sí ha habido transformación e integración en Platón en una nueva forma de pensamiento. Se ha integrado el mito en el logos, se puede distinguir, por eso Platón pone mitos. No es lo que distingue este proceso, no es la simple oposición entre mito y logos, no son opuestos, sino el desarrollo gradual de una nueva forma de comprensión. Especialmente Platón logra encontrar la síntesis, sintetizar los elementos de ambas tradiciones en un sistema de pensamiento más comprensivo y más sofisticado. Y me gusta poner esta cosa última de mi amigo Luis Duc, de Montserrat, ya murió, que él siempre habla de la necesaria complementariedad entre mito y logos. Y creo que esto que en rojo, complementariedad, pero necesaria. No es complementariedad cuando me guste. No. El mito y el logos tienen que ir necesariamente de verdad. Y antes lo decía también de otra manera, ¿no? Me lo decía, ¿no?
Ah, Sí. Alicia. Alicia en el País de las Maravillas lo encontré un día, lo tengo por aquí. Bueno, hasta aquí termina la siguiente que dice. Pero